Excelentísimo presidente y querido amigo, querido Carlos, Juan José Millás, amigos del Museo del Prado, autores, buenas noches a todos y muchísimas gracias por asistir a este acto de presentación del libro El arte fantástico, con el que la Fundación de Amigos del Museo del Prado, en la cita anual casi tan inevitable como las propias Navidades, pues nos regala todos los años. Se trata del título número 23 ya de esta colección. He consultado muchísimo como historiador de arte y como jefe del área de pintura italiana y francesa del Museo del Prado, que es lo que era antes de ser director adjunto del museo. He consultado muchísimos artículos de muchísimos volúmenes de esta colección y creo que quizás este sea el que me ha resultado más divertido, tengo que decir, y probablemente el éxito de este libro sea el tema, el arte fantástico, que nos lleva desde momentos muy distintos de la historia del arte y desde geografías muy distintas de nuestro planeta a aproximar a este tema que es el del arte fantástico. No voy a insistir demasiado porque es el tema de Juan José Millás, por lo tanto no voy a hablar demasiado del contenido, pero sí quiero dar mi opinión como historiador de arte del libro. Como digo, quizás el que más me ha divertido de todos los que he consultado. La elección de Juan José Millás por parte de la Fundación de Amigos creo que es otro de los grandes aciertos, no del libro, pero sí de esta noche, ¿no? Es el escritor. No sé cómo te sientes de a gusto con esta descripción que voy a dar de ti, pero quizás el escritor de lo fantástico. El escritor de lo fantástico en muchísimos sentidos, en el sentido de como novelista, pero también como periodista, que nos regalas en las páginas del País, páginas tan atractivas, explorando esa realidad de lo no real, podríamos decir, y en ese sentido de lo fantástico. Me parece que la aproximación que nos vas a hacer va a ser realmente muy, muy, muy interesante. Estoy deseando oírte, de verdad. No quiero más que agradecer también a los amigos que me hayan permitido estar aquí esta noche, a la Editorial Crítica, al Círculo de Lectores, porque mantienen la voluntad de hacer libros bonitos, cosa que hoy, en la era de lo digital que nos movemos y de las páginas web, no es tan frecuente. Un libro tan cuidado ya no es tan frecuente, y quiero agradecer a la Crítica y al Círculo de Lectores, pero también a los amigos, por continuar apostando por un libro tan bien editado. Y quiero finalmente pues hacer un recuerdo emotivo. Creo que no voy a ser el último esta noche, un recuerdo emotivo a Paco Calvo, cuyo texto no está en este libro. Quizás esa sea la parte más dolorosa de su publicación. Su texto no está porque no llegó, pero queda en nuestro corazón y queda en nuestro recuerdo. Y sin más preámbulo, cedo la palabra a don Carlos Zurita, duque de Soria. Señor director adjunto, señor Millás, queridos amigos, señoras y señores, entre octubre del 18 y marzo del 19 se celebró en este mismo auditorio una nueva edición del ciclo anual de conferencias que la Fundación Amigos del Museo del Prado organiza en estrecha colaboración con la Pinacoteca. Como ha sido habitual durante más de 3 décadas, la conferencia inaugural estuvo a cargo del profesor don Francisco Calvo Serrayer, quien a lo largo de todo este tiempo dirigió el citado ciclo. Igualmente, los libros que, como el que hoy presentamos, recogían las aportaciones de los conferenciantes que en él participaban cada año y comenzaban con un siempre estimulante ensayo de su mano, que en esta ocasión no tuvo tiempo de escribir debido a su fallecimiento acaecido hace poco más de un año. Quiero aprovechar, pues,
el acto de presentación de este libro que tanto le debe, para agradecer al profesor Calvo Serraller su continuada labor en pro del museo y de la Fundación, institución de la que fue fundador, luego vicepresidente y siempre director de la línea académica. Nos deja como herencia su amor por el Museo del Prado, su empeño en trabajar para que este fuera más conocido y amado, así como su sabiduría, su rigor intelectual y la originalidad y valentía de su pensamiento, cristalizado en sus clases, sus conferencias, sus exposiciones y sus escritos. Todos los que tuvimos la fortuna de colaborar con él atesoramos el ejemplo del entusiasmo con el que ideaba, proponía y llevaba a cabo todas sus iniciativas. De él nos nutriremos para continuar con nuestra labor de difusión de las colecciones del Museo del Prado. En todo caso, quisiera también agradecer a la dirección del museo y a su Real Patronato el constante apoyo que brindan a todos nuestros proyectos y a nuestra labor cotidiana, lo que hace posible que se materialicen y tengan continuidad en el tiempo iniciativas como esta. También es de justicia resaltar la labor de todas las personas que han trabajado en este libro, tanto en círculos de lectores, cuya reciente desaparición lamentamos profundamente, como en la editorial Crítica, sin cuya colaboración esta empresa no hubiera llegado a buen puerto. Igualmente, me gustaría también resaltar la generosidad de la Fundación ADEI y de su presidenta, doña Carmen Ibarra, marquesa de Arriluce de Ibarra, por su fundamental aportación para hacer posible la edición de este libro. Y asimismo, me gustaría mostrar mi más sincero agradecimiento a quienes constituyen la base fundamental del mismo, los autores de los ensayos, por compartir con nosotros sus conocimientos sobre el papel que la fantasía ha ejercido en la creación artística a lo largo de toda la historia, y a los lectores, cuya verdadera razón de ser y soporte de este empeño editorial, por su fidelidad y por su confianza. A Juan José Millás, por tenerlo entre nosotros, lo que tanto agradecemos. Le admiramos desde hace mucho tiempo y le queremos también. Y finalmente quisiera agradecer a todos los amigos del Museo del Prado el apoyo que a través de la Fundación brindan al museo y el compromiso con nuestra institución que hace posible que llevemos a cabo iniciativas como la que hoy tan gustosamente le presentamos. Muchísimas gracias. Juan José Millás es valenciano de nacimiento, pero madrileño de corazón y de patria, creo que podríamos decir, porque fue muy temprano su traslado a Madrid. Como digo, es novelista, pero siendo esta una faceta interesantísima, tengo que decir que la parte que más me ha interesado de su producción es la reflexión sobre la realidad que sigo cada semana en el país. Es un escritor, un periodista de los que hace pensar, de los que obliga a pensar, de los que obliga a mirar. Recordarán ustedes esa sección en El País con la fotografía en la que nos obliga a reflexionar sobre ese tipo de cosas que pasan habitualmente inadvertidas a todos nosotros, a los que no tenemos la capacidad de mirar y la capacidad de mirar que tiene Juan José, y que nos propone una visión reflexiva del mundo que todos vivimos todos los días, sobre todo la realidad política española, que yo quiero agradecerle muy de veras. Creo, como he dicho antes, que el aspecto, al menos que el que a mí más me interesa de su producción periodística, también novelística, pero sobre todo periodística, es la fantasía, es la capacidad de mirar
obligándonos a observar en lo que no habíamos reparado. Y creo que en ese sentido, y no voy a insistir más porque es tu turno, creo que en ese sentido la elección para la presentación de este libro es sencillamente extraordinaria. Muchísimas gracias por haber aceptado el reto de darnos la primera impresión sobre el libro que hoy se presenta. Muchísimas gracias. Bueno, yo tuve la oportunidad y la suerte de leer el libro cuando estaba en fase de pruebas, porque acaba de salir. Me ha llegado, creo que ayer o antes de ayer, el ejemplar definitivo, que es bellísimo, ya como objeto, pero que además, desde el punto de vista de los contenidos, es fantástico, nunca mejor dicho, porque aborda lo fantástico desde todos los puntos de vista posibles. De manera que es un libro que es simultáneamente muy divertido, como ya se ha apuntado, y muy didáctico. Pero a mí se me pidió que mi intervención no se ciñera al comentario del libro, para lo que, por otra parte, seguramente no estaría capacitado, sino que hiciera una aproximación a lo fantástico desde mi propio mundo. Y esto es lo que voy a hacer. Un día, hace ya muchos años, callejeando por París, a donde había llegado en autostop para conocer el barrio latino y saludar a la victoria de Samotracia, tropecé con un mapa enorme de la ciudad colocado en una especie de valla publicitaria a la entrada de una de las bocas del metro. Me acerqué a él para orientarme, pues andaba medio perdido, y descubrí en su interior un punto rojo señalado con una flecha junto a la siguiente leyenda: usted está aquí. Sentí un golpe de extrañeza. ¿Cómo iba a estar yo allí, dentro del mapa, si me encontraba aquí, de pie, fuera de él? Aquel desdoblamiento resultaría fundacional. Como decía, yo era muy joven, un crío de hecho, y no había leído nada aún acerca de la conveniencia de no confundir el mapa con el territorio. Pero me puse a darle vueltas al asunto y me vino a la memoria una pintura de Magritte que había visto 1000 veces y cuyo sentido no había logrado desentrañar hasta aquel día. Me refiero a ese cuadro en el que se ve una pipa de fumar debajo de la cual el artista escribió: esto no es una pipa. Claro que no es una pipa, me dije tomando la calle que conducía a mi pensión. Es la representación de una pipa, el mapa de una pipa, como si dijéramos. Hace unos meses publiqué un diario novelado titulado La vida a ratos, sobre el que todo el mundo me preguntaba dónde terminaba la realidad y comenzaba la ficción. Yo ¿dónde terminaba la realidad y comenzaba la fantasía o la irrealidad? Yo respondía poniendo como ejemplo el plano del metro de Madrid. ¿Qué hay de ficción y qué de realidad en ese plano? En el que yo conozco, que es el más popular por otra parte, las diferentes líneas aparecen muy separadas entre sí, formando con frecuencia ángulos rectos que no se dan en la realidad. Si el diseñador hubiera intentado imitar la realidad, el plano no habría dejado de ser una representación, pero una representación confusa. Se habría parecido a la tela de una araña a la que se hubiera suministrado una dosis de LSD. Significa que para representar bien la realidad en el plano conviene con frecuencia modificarla. Lo expresaba muy bien Wisława-Szymborska en aquel verso: me gustan los mapas porque mienten. Pues bien, el Juan José Millás que aparece en mi libro La vida a ratos no soy yo, porque no puedo estar dentro y fuera del libro al mismo tiempo. El de dentro es mi representación y está lleno de ángulos rectos que en la realidad son ángulos agudos, pero que resultan excelentes para moverse por mi interior
como el plano del metro de Madrid es imprescindible para no perderse por sus túneles. ¿A dónde voy con esto? Sé que pretendo ir al asunto de lo fantástico, pero aún no encuentro la manera. No es que no conozca las definiciones académicas de lo fantástico o que no me interesen, pero hay una dimensión de lo irreal que me interesa más y que a mi modo de ver no se encuentra al otro lado de la frontera de lo real, sino en este, mezclado y confundido con la vida cotidiana, aunque hábilmente disimulado para tranquilidad de todos. Se trata de una ocultación semejante a la que efectuamos al negar al sueño la calidad de real. Establecemos una frontera entre el sueño y la vigilia como la que establecemos entre las provincias o las regiones. Me sorprende, cuando viajo en coche, tropezar con esos carteles gigantescos en los que pone «Ha abandonado usted la Comunidad de Madrid» o bien «Ha entrado usted en la provincia de Segovia». Caramba, es magnífico saber en qué centímetro exacto termina un sitio y comienza otro. Ha abandonado usted el sueño. Acaba de entrar usted en la región de la vigilia. Este último cartel no existe, pero actuamos como si existiera. Muy poca gente se atrevería a calificar sus sueños de realidades, tampoco sus fantasías, claro. Pero ¿acaso lo fantástico, lo irreal, no es una región de la realidad? Yo creo que sí, que está incrustado en ella, más aún que la conforma, que la produce, que lo que llamamos realidad, en fin, es una creación de lo que llamamos fantasía. Cuando era pequeño, tenía un compañero de colegio cuyo padre era el ferretero del barrio. Este compañero y yo éramos íntimos, de modo que nos hacíamos muchas confesiones. Un día, tendríamos 9 o 10 años, decidió hacerme partícipe de un secreto familiar alucinante. Mi padre, me dijo, es en realidad un agente de la Interpol. Lo de la ferretería es una tapadera. La revelación me dejó aturdido, pues coleccionábamos cromos sobre la Interpol a la que admirábamos tanto como al FBI. Que una persona de mi barrio, un suburbio de Madrid, en el que prácticamente terminaba la realidad, trabajara para esa institución, me hizo creer que no había nada imposible en la vida. Recuerdo que desde entonces, cada vez que iba a la ferretería, observaba al padre de mi amigo vestido con un guardapolvo gris, contando tornillos sobre el viejo mostrador de madera y me decía, «Qué bien disimula. Parece un ferretero de verdad». La idea de llevar una doble vida para aquellos que por nuestra situación económica apenas disponíamos de media nos resultaba fascinante. Pasaron los años, claro, y en algún momento debí decirme a mí mismo que mi amigo me había engañado, pero jamás se lo mencioné. Tampoco se me pasó por la cabeza reprochárselo. Después de todo, aquella mentira había hecho más excitante mi infancia. Mucho tiempo después, ya de mayor, estaba yo escribiendo una novela que trataba en parte de esto, de las relaciones entre la irrealidad y la realidad, cuando me vino a la memoria aquella historia. Localicé, pues, al viejo compañero de colegio, lo invité a comer y ya hacia el segundo plato le dije, «Ricardo, tú tuviste en realidad dos padres, uno real y el otro fantástico. Un padre ferretero y un agente de la Interpol. ¿Cuál de los dos fue más importante para ti?» Mi amigo se sirvió una copa de vino, tomó un sorbo, dudó unos instantes y al final dijo, «El importante, sin duda, fue el irreal, el agente de la Interpol. Mi padre real, el ferretero, fue un hombre muy limitado, con el que apenas tuve comunicación. En cambio, con el irreal mantenía unas conversaciones imaginarias increíbles.
todas secretas por razón de su trabajo. Pero de él recibí los mejores consejos para la vida. De no ser por él, mi existencia habría sido otra. Ahí lo tenemos, lo fantástico incrustado en la realidad, determinando la realidad. Lo fantástico como algo que no está fuera, sino dentro, que no es lo otro, sino lo propio. Lo más curioso de esta historia es que, por lo visto, cuando el ferretero se hallaba en el lecho de muerte, mi amigo, conmovido por la situación, me dijo: «Papá, tú has sido para mí muy importante. Tú para mí no has sido solo un ferretero, has sido también un agente de la Interpol». Me contó Ricardo que el hombre, a punto de expirar, observó a su hijo con la mirada algo perdida y le dijo: «Pues ¿sabes que algo había notado yo?». O sea que no sabemos nada. Me viene a la memoria, a evocar aquellos tiempos, otro suceso fantástico que cambió, sin embargo, la realidad. Hubo una época en la que a mi madre me obsesionó la idea de convertirse en enfermera. Hacía muchas prácticas de vendaje, vendaba todo lo que veía, incluyendo las patas de las mesas y de las sillas. La casa estaba llena, pues, de vendas en cuyos paquetes figuraba la siguiente leyenda: venda estéril. Hasta entonces yo había escuchado esta palabra, estéril, aplicada a una tía mía que no podía tener hijos. Si las vendas que usaba mi madre no podían tener hijos, significaba que había otras que sí. La idea de descubrir un día, al abrir un cajón, a una venda en pleno proceso de reproducción, me producía una aprensión infinita. Guardo desde entonces una aversión sin límites a las vendas. Lo irreal determinando lo real. Un día, en Galicia, un periodista vino a verme al hotel en el que me encontraba para hacerme una entrevista. Noté enseguida que yo no era santo de su devoción. Me molestaba, según me pareció entender, el modo en que mezclaba la fantasía con lo real, lo irreal con lo verídico en mi literatura. Resumió su malestar con la siguiente frase: «Es que a usted le entra una mosca por la ventana y ya tiene resuelto el artículo del día». Bueno, no me detendré de momento en señalar lo que de fantástico hay en las moscas. Comprendí que el periodista aludía a un artículo que había publicado hacía poco en El País y en el que contaba el siguiente suceso. Me encontraba en casa, trabajando, cuando me dieron unas ganas enormes de tomarme una cerveza. El asunto era raro, porque jamás bebo por la mañana y debían de ser las 11. Deseché, por tanto, la idea y seguía lo mío. Pero la idea volvió y volví a desecharla. El problema es que, con cuanta más violencia la rechazaba, con más ímpetu volvía. Empezaron a manifestarse en mi cabeza esos anuncios de cervezas en los que al abrir la botella aparece un poco de gas, acompañado de una capa de espuma. La obsesión alcanzó un tamaño tal que decidí que lo mejor, si quería seguir trabajando, era ceder a la tentación. Fui a la cocina, pues, y al abrir la nevera salió de su interior una mosca que sin duda se había quedado atrapada allí durante los trajines del desayuno. «Caramba», me dije, ¿por qué medios telepáticos esta mosca habrá introducido en mi cabeza la necesidad de tomarme una cerveza para salvar su vida? Pues lo cierto es que de no haber abierto la nevera a esa hora, y dado que me encontraba solo en casa, no la habría abierto nadie hasta la hora de la comida, y el pobre insecto habría perecido. Se dio, por si fuera poco, la circunstancia de que una vez que vi salir a la mosca, desapareció también mi necesidad de tomarme la cerveza.
A ver, me pregunté a un periodista gallego, ¿no es este un suceso fantástico incrustado en lo real? El hombre insistió en que todo había sido una casualidad. Hay caracteres así de contumaces, el mío no. El mío está modelado por un cúmulo de experiencias en las que la confusión ha sido la norma. Les contaré otro suceso fundacional, también de mi infancia, que quizá les ayude a entender lo que trato de explicar. Verán, en mi barrio, del que ya he dicho que se hallaba en el límite de la realidad y que por lo tanto estaba muy contaminado por lo irreal, pusieron allá por los años 60 un asador de pollos en un bar que se encontraba, por cierto, frente a la ferretería en la que trabajaba el agente del Interpol mencionada anteriormente. Colocaron el asador, que tenía varios pisos, mirando a la calle, de manera que los críos, los domingos por la mañana, nos poníamos frente al escaparate del bar para ver cómo los pollos se doraban a medida que daban vueltas ensartados en sus barras de acero. La televisión no había llegado todavía, pero la intuíamos ya en aquel raro espectáculo. No solo era la primera vez que veíamos un asador, era asimismo la primera vez que veíamos un pollo. Y resultaba asombroso que aquellos pollos fueran idénticos a los que habíamos visto en las historias de Carpanta, un personaje de TVO que se pasaba la vida soñando con un pollo asado. Eran de verdad idénticos. Cuando muchos años después escuché que en la realidad imitaba al arte, lo comprendí todo. Pues bien, el caso es que a mi padre me molestaba aquella fascinación que sentíamos por los pollos asados de la hostería, que tan era el nombre del bar donde los vimos por primera vez. Mi padre procedía de una familia bien venida a menos, de modo que había conocido antes de la guerra los pollos de verdad, pues estos, decía, eran de engorde rápido, eran híbridos. Eran, en fin, una porquería de pollos. Pero el pollo en general, para mi padre, era un animal sin interés y sencillísimo de fabricar. Para quitarnos la fascinación que sentíamos por ellos, construyó una incubadora de huevos que no era más que una caja de madera de 1 metro por 1 metro, más o menos, con la tapadera de cristal y un par de bombillas encargadas de mantener la temperatura adecuada en su interior. Terminada la incubadora, se presentó un día en casa, se sacó un huevo de gallina del bolsillo y nos dijo a mis hermanos y a mí: mirad, esto es un huevo fecundado. Permítanme que haga un inciso. Para mi padre, que el huevo estuviese fecundado era una condición indispensable para que naciera de él un pollo. A mí, sin embargo, me parecía una coartada narrativa inútil, pues lo que ocurre en el interior de ese artefacto biológico llamado huevo es igual de inverosímil con y sin fecundación. Bueno, el caso es que mi padre introdujo el huevo en la incubadora, encendió las bombillas y dijo: prestad atención y veréis lo que ocurre dentro de 23 días. Mis hermanos y yo estuvimos 23 días observando el huevo y, en efecto, transcurrido ese tiempo, comenzó a moverse y a quebrarse hasta que al rato apareció el pollo. Jamás olvidaré ese momento en el que el animal salió del cascarón y miró a un lado y a otro con el gesto de extrañeza de quien se baja por error en la estación de metro que no es y durante unos segundos terroríficos tiene que recomponer la realidad. El pollo, evidentemente, se había bajado en la estación que no era. Como yo siempre he vivido con la impresión de haberme bajado en la estación que no era. De ahí mi identificación con él, con su extrañeza. Hay otro momento de mi vida en el que la extrañeza sentida por otro
en el que en la extrañeza sentida por otro descubrí un reflejo de la mía. En esta ocasión ya era mayor y trabajaba en Iberia, la compañía de líneas aéreas. Un día, a media mañana, tuve que abandonar el despacho para realizar fuera unas gestiones. Al regresar, bajando por María de Molina hacia Velázquez, sucedió una rareza. La realidad se congeló. Cuando digo la realidad, digo toda la realidad. El guardia urbano se quedó con la mano en alto y los coches, sin excepción, se detuvieron, lo mismo que los transeúntes. De súbito, en una ciudad tan ruidosa como Madrid, cundió en silencio. Yo también me paré, claro, para no resultar excéntrico. Y entonces me vino a la memoria que el día anterior se había decretado que a la 1 en punto del mediodía habría un paro total de 1 minuto para condenar un atentado, creo recordar que de ETA. Todo en orden, pues, si no hubiera sido porque a mi derecha, muy cerca de mí, caminaba un turista, me pareció que alemán, que ignorante de lo que ocurría, puso un gesto de asombro parecido al del pollo ya citado, al ver que en la realidad se congelaba. El hombre no sabía qué hacer con su cuerpo. Avanzaba un paso, pero al comprobar que la realidad continuaba detenida, se quedaba quieto. A veces retrocedía un poco e iniciaba la marcha, como confiando en que de ese modo la realidad se reiniciaría también. De repente, pasado 1 minuto, el guardia urbano bajó el brazo, los coches arrancaron y se pusieron a pitar. Volvieron el ruido y la agitación, en fin, característicos de una calle céntrica. Yo, como el resto de los transeúntes, reanudé mi marcha sin dejar de observar la expresión de espanto del turista, que no se explicaba lo sucedido. He pensado a menudo en este hombre. Supongo que no se lo habrá contado nadie, que no le habrá contado a nadie esta experiencia, que la llevará dentro de sí como un secreto inconfesable. Me hago cargo de la fragilidad que padecerá desde entonces, pues ¿quién me garantiza que no le vuelva a ocurrir en cualquier sitio un suceso extraordinario? Extrañeza frente a realidad, en fin, frente a lo que llamamos realidad, y que para mí no es más que un delirio consensuado. Hablando de delirios consensuados, me viene a la memoria la historia de Enric Marco. Quizá ustedes la recuerden también. Enric Marco es un historiador que hace años se hizo tristemente famoso al descubrirse que no había estado prisionero en Auschwitz, tal como llevaba años asegurando. Lo tacharon de impostor, de mentiroso. Lo crucificaron, en fin, cuando el hombre no había hecho daño a nadie, tampoco se había enriquecido con su historia. Se limitaba a ir allí donde fuera requerido para contar su experiencia y lo cierto es que la contaba mejor que quienes habían padecido de verdad el horror de los campos de exterminio. Yo tuve la oportunidad de entrevistarlo para Canal Plus y me di cuenta enseguida de que no era un mentiroso, sino un delirante. Creía de verdad que había estado en Auschwitz. Vale, pensé yo, ¿por qué descargábamos tanta agresividad sobre él? Si los delirios nos molestaban de esa forma, ¿por qué no nos metíamos con el Papa, que es un particular convencido de ser el representante de Dios en la tierra? Y eso sí que es un delirio de primera. No del pobre Marco, que como he dicho, no hacía daño a nadie. La realidad entre un delirio y otro es que el del Papa está consensuado. Punto. Pero el hecho de que esté consensuado no lo hace menos fantástico, menos irreal. Lo fantástico incrustado en la realidad, decíamos, formando parte de ella, determinándola, construyéndola, edificándola. La realidad como el resultado de un ejercicio fantástico, pues lo cierto es que todo lo que se nos pasa por la cabeza pasa tarde o temprano por la realidad. Si se te ocurre la bomba atómica,
no es más que una cuestión de tiempo que la bomba atómica ocurra. Estamos formados por lo que nos ocurre y por lo que se nos ocurre. Pero nadie habla de lo que se le ocurre porque existe la prohibición implícita de hacerlo, porque también entre lo que se nos ocurre y lo que ocurre hemos levantado un muro con concertinas que nadie se atreve a saltar. Veamos, ¿cómo empieza una conversación tipo a primera hora de la mañana en un centro de trabajo cualquiera? Fíjate lo que me ha ocurrido. Se ha puesto un niño enfermo a las 4 de la madrugada con 40 de fiebre y hemos tenido que salir corriendo a urgencias. Fíjate lo que me ha ocurrido. Se me ha parado el coche en medio de la M30 y no había forma de moverlo. Fíjate lo que me ha ocurrido. He recibido una paralela de Hacienda. Pero ¿quién se atreve a entrar un día en la oficina diciendo: fijaos lo que se me ha ocurrido? Se me ocurrió que llegaba a casa y veía a mi marido muerto en el pasillo con una bolsa de plástico en la cabeza, que es una fantasía que seguramente tienen muchas mujeres cada día. De lo que se nos ocurre no se habla. Pero fíjense ustedes en los rostros que llevan a gente por la mañana, en el metro, en el autobús, en sus propios automóviles. ¿En qué piensan? Piensan en que su jefe se muere, en que les toca la lotería, en que la vida por fin va a empezar a tratarlos como se merecen. Lo que se nos ocurre no aparece, pero es el esqueleto, el tuétano de lo que nos ocurre. Por eso la realidad es irreal, fantástica. Muchas veces me pregunto por qué calificamos de hiperrealista la pintura de Antonio López, por ejemplo. Debería bastarnos con llamarla realista a secas, pero no basta. ¿Por qué? Porque en el fondo sentimos que en esa cantidad de realidad concentrada en sus cuartos de baños, en sus neveras, hay dosis increíbles de delirio. Lo explícito y lo implícito. He ahí la cuestión. El Jardín de las Delicias de El Bosco es explícitamente una pintura de carácter fantástico. Las Meninas de Velázquez es explícitamente realista. Pero ¿cuál de ellas contiene mayores cantidades de irrealidad, de delirio, de locura? Yo diría que Las Meninas, pero no me atreveré a desarrollarlo en este espacio. Lo ha hecho gente mucha más capacitada que yo. ¿De qué hablamos cuando hablamos de lo fantástico? Pero sobre todo, ¿desde dónde hablamos cuando hablamos de lo fantástico? Cuando hablamos de lo fantástico, hablamos, evidentemente, desde la realidad. Nos instalamos en la realidad y desde ella damos certificado de fantástico a esto o a lo otro sin darnos cuenta de que nada hay más irreal que la realidad desde la que pontificamos. Una irrealidad consensuada, insisto, pero irrealidad al fin. Voy terminando. Llevo años intentando vender a una cadena de televisión la siguiente idea para un programa de carácter realista. Se trataría de buscar y premiar a la persona más normal de España. El programa tendría el formato de uno de esos concursos tipo La Voz, donde los concursantes muestran sus habilidades frente a un jurado que las califica. Invitaríamos a la gente a que se presentara al casting para elegir y premiar, no sé, con 200.000 euros a la persona más normal de España. Primero elegiríamos a la más normal de cada autonomía. La más normal de Cataluña, de Galicia, de Extremadura, de Andalucía, etc. Cada una de las 17 finalistas competiría fieramente entre sí por demostrar un grado de normalidad superior al del resto. Naturalmente, el jurado les solicitaría que hicieran frente al público cosas normales.
haga usted esto, haga usted lo otro, camine hacia su derecha, hacia su izquierda, den la vuelta, no sé. Esta parte del programa necesitaría mucho guión. Mucho guión escrito paradójicamente por gente con muchísima imaginación, es decir, por individuos pocos normales. Pues bien, supongamos que ya hemos llegado al final del concurso y que hemos logrado descubrir a la persona más normal de España. ¿Tienen ustedes alguna duda de que esa persona sería la más rara del universo? ¿Se puede ser el más normal de España sin ser al mismo tiempo el más anormal de España? Imposible. Pues ahí es a donde queríamos llegar, que a mayores cantidades de realidad, mayores cantidades de fantasía. Créanselo, no hay nada más fantástico que lo real. Muchas gracias. Gracias. Gracias.